Bienvenidas y bienvenidos, queridos compañeros maestros, queridas compañeras maestras, a este su círculo de estudio. El día de hoy tenemos la oportunidad de analizar el cuadernillo número 5 de la caja de herramientas de la evaluación formativa, la comunicación de los logros de aprendizaje de los alumnos desde el enfoque formativo. La reforma integral de la educación básica, RIEB, tiene como elemento central la articulación de la educación básica, la cual determina un trayecto formativo congruente con las características, los fines y los propósitos de la educación y el sistema educativo nacional. La articulación está centrada en el logro educativo al atender las necesidades específicas de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. En este contexto, el enfoque formativo de la evaluación se convierte en un aspecto sustantivo para la mejora del proceso educativo, en los 3 niveles que integran la educación básica. En el marco de la RIEB, la Secretaría de Educación Pública, SEP, ha editado la serie Herramientas para la Evaluación en Educación Básica, todavía hasta el día de hoy vigente, con el propósito de favorecer la reflexión de los docentes acerca del enfoque formativo de la evaluación en todos los planteles de preescolar, primaria y secundaria. Los títulos de la serie Herramientas para la Educación Básica son: 1. El enfoque formativo de la evaluación, que ya tenemos aquí en el canal, con su resumen y preguntas y palabras clave para que tú lo puedas descargar en la cajita de descripción. Número 2, la evaluación durante el ciclo escolar. 3. Los elementos del currículo en el contexto del enfoque formativo de la evaluación. 4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación, que ya también tenemos aquí en el canal, con el resumen y con la presentación que puedes descargar en la cajita de descripción. Número 5, la comunicación de los logros de los alumnos desde el enfoque formativo. Vamos aquí a analizar cómo vamos a comunicar esos logros en cuanto al aprendizaje, en cuanto a los valores, actitudes, todo lo que nos describa esa educación integral, cuyos contenidos toman como base los principios pedagógicos expresados en el Plan de Estudios 2011, Educación Básica. De manera particular, el principio pedagógico evaluar para aprender, en el que se destaca la creación de las oportunidades para favorecer el logro de los aprendizajes. La evaluación de los aprendizajes es una de las tareas de mayor complejidad que realizan los docentes, tanto en el proceso que implica como por las consecuencias que tiene emitir juicios sobre los logros de aprendizaje de los alumnos. Por esta razón, quise iniciar el prólogo con la cita de Rebeca, ya que acercarse y profundizar en la evaluación de los aprendizajes solo es posible si se hacen conscientes las emociones que involucra, la forma en la que se enseña y en la que aprenden los alumnos, los valores implicados, las consecuencias que puede tener respecto de la inclusión o la exclusión. Y sobre todo responder honestamente si se confía en la capacidad de aprender de todos y cada uno de los alumnos. Esta reflexión es importante debido a que en el proceso de la RIEP, la evaluación de los aprendizajes de los alumnos de los 3 niveles que integran la educación básica es un elemento que está directamente relacionado con la manera en que se desarrolle el currículo en las aulas y en las escuelas. Tal como lo establece el Plan de Estudios 2011, se debe evaluar para aprender. En la actualidad, se insiste en la importancia de que el propósito de la evaluación en el aula sea mejorar el aprendizaje y desempeño de los alumnos, mediante la creación constante de oportunidades para aprender, a partir de los resultados que aquellos obtienen en cada una de las evaluaciones que presenten durante el ciclo escolar. Significa dejar atrás el papel sancionador y el carácter exclusivamente conclusivo o sumativo de la evaluación de los aprendizajes. Por uno más interesado en conocer por qué los alumnos se equivocan o tienen fallas, para que, una vez identificadas las causas, sea posible ayudarlos a superarlas. En esto consiste lo que hemos denominado el enfoque formativo de la evaluación de los aprendizajes.
Además de lo establecido en el Plan de Estudios 2011, la frase evaluar para aprender remite en la posibilidad de que todos los que participan en el proceso de evaluación aprendan de sus resultados. No solo hace referencia a los alumnos y sus aprendizajes, también se dirige a los maestros, a las educadoras, a los maestros, quienes con los procesos de evaluación tienen la oportunidad de mejorar la enseñanza. Al adecuarle las necesidades de aprendizaje de sus alumnos, en este sentido, la evaluación también es una herramienta para mejorar la práctica docente. Diferentes investigaciones han demostrado que la comunicación de los logros de aprendizaje desde un enfoque formativo permite capitalizar los beneficios de la evaluación como herramienta para mejorar los aprendizajes de los alumnos, tanto en sus logros como en su calidad. De hecho, autores como D. Sadler en 1989, Miguel Ángel Santos Guerra 95 y 96, Neus Sanmartí 2001, 2002 y 2010, Lori Shepard 2008 y Beatriz 2009, entre otros, hacen hincapié en la necesidad de que los docentes vayan más allá de la retroalimentación tradicional para llevar a cabo una verdadera comunicación con los alumnos, sus madres, sus padres o tutores, e incluso entre colegas, con el fin de que los resultados obtenidos de las evaluaciones que se realizan en el aula y en la escuela potencialicen el aprendizaje. De acuerdo con los autores citados, los resultados de los logros del aprendizaje de los alumnos son un nuevo punto de partida para tomar decisiones acerca del futuro inmediato, incluso cuando éste se refiera al siguiente grado o nivel educativo. Para ello es necesario tener presentes dos concepciones relacionadas con el trabajo docente: el propósito formativo de la evaluación y la retroalimentación constante que existe entre los procesos de aprendizaje, enseñanza y evaluación. Desde esta perspectiva, la evaluación no es un proceso independiente ni paralelo a la enseñanza o al aprendizaje, ni es un trabajo más que deben realizar los docentes. En realidad, en el aula y la escuela, la evaluación sucede junto con la enseñanza y el aprendizaje. Incide en ellos al brindar información valiosa sobre su efectividad, pertinencia y calidad al mismo tiempo que se adecúa a estilos y ritmos de los alumnos, así como a los progresos alcanzados con el trabajo cotidiano de los docentes. En relación con la comunicación de los logros de aprendizaje, distintos autores llaman la atención sobre la necesidad de reflexionar qué se va a comunicar y con qué propósitos. ¿Cómo se debe llevar a cabo dicha comunicación de los logros de los alumnos? ¿O sobre áreas de oportunidad? ¿Y de qué manera? Pueden aprovecharse los instrumentos de registro de los resultados del aprendizaje. En este aspecto, considera necesario que los docentes brinden la información que cada uno de los actores involucrados requiere, es decir, alumnos, madres y padres de familia o tutores, equipos técnicos y autoridades educativas, para tomar decisiones que les permitan mejorar el aprendizaje de los alumnos. Además, destacan que esta comunicación cumplirá sus fines si existe la conciencia de que todos los actores comparten una meta común: lograr aprendizajes que permitan a los alumnos contar con una información que los acerque gradualmente al logro de las competencias y, por ende, al perfil de egreso de la educación básica. Dada su importancia, en este texto se aborda la comunicación de los logros del aprendizaje desde el enfoque formativo, establecido en el Plan de Estudios 2011. De manera particular, se profundiza en la comunicación que se lleva a cabo al concluir las evaluaciones finales o sumativas de educación básica o lo que es la cartilla de evaluación. El enfoque formativo de la evaluación y la comunicación de los logros de aprendizaje de los alumnos. Comunicar los logros de aprendizaje en las distintas evaluaciones desde el enfoque formativo
El enfoque formativo de la evaluación privilegia el aprendizaje de los alumnos. Por esta razón, cualquier acción de evaluación que se realice tendrá como propósito fundamental verificar que los alumnos aprendan. En este sentido, la comunicación de los logros de aprendizaje es fundamental, ya que incide en la autoconcepción del alumno como aprendiz, su autoestima y su motivación para aprender. Propiciar la autorregulación. Facilitar la identificación de lo que interfiere en el aprendizaje. Generar información para reorientar la intervención docente. Orientar a las madres, los padres de familia o tutores en la información de los alumnos, en su formación, e incluso informar a otros docentes sobre cómo es o ha sido el proceso de aprendizaje de cada alumno. Comunicar los logros de aprendizaje de los alumnos es una de las responsabilidades del docente, por lo que se debe tener en cuenta que la comunicación debe permitir mejorar el aprendizaje. Es decir, una comunicación de los logros de aprendizaje de los alumnos pertinente en tiempo y forma posibilitará que la evaluación sea para aprender. Como se señala en el principio pedagógico 7 del Plan de Estudios 2011, la siguiente figura muestra los elementos de la comunicación de los logros del aprendizaje. Tenemos en el centro comunicación de los logros del aprendizaje. Es una responsabilidad del docente. Propicia el desarrollo de la autorregulación en los alumnos. Incide en la autoestima, el autoconcepto y la motivación para aprender. Permite identificar lo que interfiere en el aprendizaje para tomar decisiones al respecto. Promueve el mejoramiento del aprendizaje de los alumnos. Orienta la contribución de los padres o tutores en la formación de los alumnos. Propicia el mejoramiento de la práctica docente. Permite a los docentes conocer cómo es o ha sido el proceso de aprendizaje de los alumnos. Evaluar para aprender sugiere iniciar con un análisis de lo que se hace con los resultados de cada una de las evaluaciones que se realizan en el aula y en la escuela. Algunas preguntas que pueden orientar la reflexión son: ¿qué se hace con los resultados de las evaluaciones? ¿Se comunican? Si la respuesta es sí, vamos a ver ahí la figura, la que vimos anteriormente, que nos dice que la comunicación de los logros del aprendizaje es una responsabilidad docente, incide en la autoestima, en el autoconcepto y la motivación para aprender, permite identificar lo que interfiere, esas barreras en el aprendizaje, para tomar decisiones oportunas al respecto, promueve el mejoramiento de los aprendizajes de los alumnos, orienta la contribución de los padres o los tutores en la formación de los alumnos, propicia el mejoramiento de la práctica docente, permite a otros docentes conocer cómo es o ha sido el proceso de aprendizaje de esos alumnos y propicia el desarrollo para la autorregulación en los alumnos. ¿Cómo se hace? Si no se comunican los resultados, ¿por qué no se hace? Se consideran los resultados de las evaluaciones para mejorar el aprendizaje de los alumnos. En palabras de San Martín, la evaluación es la actividad en la que principalmente se ponen de manifiesto los valores del profesorado. Por ello, el contrato didáctico de cada enseñante, que cada enseñante se comunica a los estudiantes de forma implícita al evaluar, no solo cuando se califica, sino también cuando se opina sobre cómo trabajan. Se comentan sus errores, que el error es un punto de partida para llegar a un aprendizaje, y también los aciertos, o se sugieren estrategias para superar las dificultades. De acuerdo con este autor, el reconocimiento de la propia práctica y su análisis es lo que permite incorporar cambios para que cada docente haga de la evaluación en general y de la comunicación de los logros del aprendizaje en particular herramientas para lograr que los alumnos sean cada vez mejores aprendices. Explicar a los alumnos qué van a aprender y cuál es la razón de hacerlo
Es el primer paso para introducir los resultados de la evaluación. En este punto, se recomienda examinar los aspectos que integran el proceso de evaluación propuesto por Atkin, Black y Coffey, citado por Shepard 2008, página 19, el cual plantea 3 preguntas clave. ¿A dónde tratas de llegar? ¿Dónde estás ahora? ¿Cómo puedes llegar ahí? Identificar el aprendizaje esperado que se pretende lograr y compartirlo con los alumnos es en un lenguaje claro y apropiado de acuerdo con su nivel de desarrollo y de aprendizaje, permitirá a los docentes tener precisión de lo que se espera de los alumnos y prepararlos para iniciar las tareas de aprendizaje. También se requiere propiciar la disposición para llevar a cabo acciones como compartir los resultados de la evaluación, ayudar a los alumnos a identificar sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores con objeto de que sepan qué necesitan para lograr los nuevos aprendizajes y en consecuencia seleccionar las estrategias didácticas para ello. Cuando los alumnos comprendan qué aprenderán y cuál es el sentido de ese aprendizaje, están en mejores condiciones de iniciar las actividades propuestas por el docente e incluso de responsabilizarse de un proceso de aprendizaje. Los especialistas recomiendan explicar a los alumnos el camino por recorrer junto con los criterios para evaluar el proceso de aprendizaje. De acuerdo con San Martín, un criterio de evaluación es una norma a la que se hace referencia para interpretar la información recogida en una actividad de evaluación, es decir, para analizar y emitir un juicio sobre el resultado del análisis. Compartir y verificar que los alumnos comprendan los criterios de evaluación ayudará a valorar los progresos de estos durante los procesos de enseñanza y aprendizaje, por lo que la comunicación de los resultados de los aprendizajes también deben realizarse a lo largo del proceso para que los alumnos y el docente tomen a tiempo las decisiones que permitan enfrentar lo que interfiera en el aprendizaje o para mejorar sus niveles de desempeño. En este punto, escuchar la valoración del alumno acerca de sus progresos e indagar cómo lo ha logrado y cuáles han sido los obstáculos que ha enfrentado, brindará información valiosa para la toma de decisiones y será una oportunidad para corroborar si efectivamente los alumnos comprenden lo que se espera que aprendan y lo que deben hacer para alcanzarlo. Por lo tanto, la comunicación en las evaluaciones basadas en el diálogo y en el intercambio de puntos de vista favorece la autorregulación del proceso de aprendizaje de los alumnos. De esta manera, los resultados de la evaluación se relacionan en forma directa con la enseñanza y el aprendizaje. Esto es, cuando la evaluación forma parte de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, se favorece que los alumnos aprendan mejor y de ese modo los resultados se convierten en un insumo importante para tomar las decisiones adecuadas. Así, los resultados de las evaluaciones constituyen un punto de partida para mejorar el aprendizaje. En la tabla número 1 se presenta una síntesis de la comunicación de las evaluaciones inicial, del proceso y final desde el enfoque formativo, señalando qué es lo que se evalúa en cada una, cuándo se efectúan, para qué se realizan y cuáles son los propósitos de la comunicación de los logros del aprendizaje. Considerando que la evaluación debe ser parte de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, es conveniente usar diferentes tipos de evaluación: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, de acuerdo con quienes participan en ella. ¿Qué evalúa? Evaluación inicial. Conocimientos previamente construidos. Razonamientos y estrategias espontáneas. Actitudes y hábitos adquiridos. Representaciones de la tarea que se propone. Evaluación del proceso. Progresos en el aprendizaje y saberes nuevos. Razonamientos y representaciones mentales del alumno. Estrategias empleadas por el alumno para aprender.
Evaluación final. El logro de los aprendizajes esperados, es decir, la conexión entre los saberes previos y los nuevos. Aprendizajes no logrados e interferencias en el aprendizaje de los alumnos. ¿Cuándo se lleva a cabo? Al inicio de los procesos de enseñanza y aprendizaje, durante los procesos de enseñanza y aprendizaje, y al final de los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Para qué se realiza? Para que el docente diseñe la planificación y las estrategias de enseñanza de acuerdo con las necesidades de aprendizaje de los alumnos, para que los alumnos identifiquen sus saberes previamente construidos, para conocer y dar seguimiento a los progresos en el aprendizaje de los alumnos durante la enseñanza y el aprendizaje, para conocer y analizar los procedimientos seguidos por nuestros alumnos, para adecuar las estrategias didácticas a las necesidades de los alumnos. Al final, para dar seguimiento al aprendizaje de los alumnos, para adecuar las estrategias didácticas a los progresos de los alumnos, elaborar un juicio a partir de los resultados de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. ¿Cuáles son los propósitos de la comunicación? Motivar el aprendizaje, compartir con los alumnos las retroalimentaciones al proceso de aprendizaje, conocer los progresos en el aprendizaje de los alumnos, analizar con los alumnos las estrategias empleadas, acordar con los alumnos estrategias de autorregulación que mejoren los aprendizajes, establecer acuerdos para mejorar el aprendizaje, orientar el desarrollo de la autorregulación del alumno, identificar las necesidades de apoyo y tomar decisiones. Habla 2, características de los tipos de evaluación por quienes intervienen en ella. Heteroevaluación. Suele ser la más empleada por los docentes para valorar los progresos en el aprendizaje de los alumnos y emitir juicios. En este sentido de evaluación, los docentes deben comunicar los resultados obtenidos e indagar las causas de los que no fueron los esperados, o cuando los alumnos mostraron algunas dificultades y en consecuencia los aprendizajes no se lograron. Coevaluación. Se refiere a las evaluaciones realizadas entre los alumnos. Es conveniente que estos comprendan y apliquen los criterios de evaluación establecidos para la actividad o el producto que será objeto de evaluación, según sea el caso, de manera que realmente se cumplan la función de valorar los aprendizajes entre pares. Incluso se recomienda que antes de iniciar la coevaluación, el docente modele la aplicación de los criterios que se van a emplear. Establecer y compartir las reglas de la coevaluación permitirá que los alumnos la realicen correctamente. Autoevaluación. Se realiza cuando el alumno evalúa su propio desempeño. Esta evaluación comparte el aprendizaje como meta colectiva y personal. El conocimiento y la adecuada aplicación de los criterios de evaluación, un ambiente propicio y la disposición hacia la colaboración permanente en el logro de los aprendizajes. Las calificaciones son una representación numérica de los logros del aprendizaje de los alumnos y junto con los niveles de desempeño proporcionan una valoración integral de sus progresos de aprendizaje en cada uno de los bloques y las asignaturas. Esto significa que la evaluación brinda información para la toma de decisiones orientada a mejorar el nivel y la calidad de los aprendizajes de los alumnos, tanto de los que obtuvieron los niveles de desempeño y las calificaciones más altos, como de quienes se ubicaron en los más bajos. En otras palabras, su lectura debe hacerse desde el enfoque formativo de la evaluación. La función acreditativa incorpora un nuevo nivel de responsabilidad para los alumnos y los docentes. Si los alumnos han recibido orientación para mejorar su aprendizaje y han aprendido a autorregularlo, contarán con la formación necesaria para comprender la función acreditativa de la evaluación y ser una fuente de información en la mejora de su desempeño. La asignación de niveles de desempeño y referentes numéricos. El docente incorpora la evaluación como parte de la enseñanza y el aprendizaje
identifica los aprendizajes esperados y las características propias de su grupo, selecciona estrategias didácticas e instrumentos de evaluación, establece y comparte los criterios de la evaluación, elige evidencias de aprendizaje relevantes, válidas y confiables, analiza las evidencias del desempeño de sus alumnos, asigna niveles de desempeño y referentes numéricos según sea el caso. Aquí te dejo un ejemplo, ¿verdad?, de lo que se hace, de la retroalimentación que podemos hacer como maestros. Este es un ejemplo de la cartilla de educación básica para primaria, pero en la boleta de calificaciones vigente también viene una parte donde podemos escribir algunas observaciones. El maestro aquí le escribe: para fortalecer la adquisición de la lectura y la escritura, Carla Alejandra requiere continuar la lectura y la escritura de diversas palabras. Se sugiere que en casa busque palabras que inician con la misma letra de su nombre en periódicos, libros, cuentos y revistas. Es recomendable que las palabras sean de diferentes tamaños, tipos, en mayúsculas y minúsculas, para recortarlas y ordenarlas. En el salón de clase tenemos actividades parecidas de manera permanente para que la niña avance en la adquisición de la lengua escrita. Esta es una retroalimentación que se le hace específicamente al padre de familia para que se entere del proceso de aprendizaje de Carla Alejandra. Aprender a comunicar y comunicar para aprender. Al comunicar los logros de aprendizaje desde el enfoque formativo, se busca propiciar que todos los alumnos mejoren su aprendizaje, tanto los que alcanzaron los aprendizajes esperados como quien no los ha logrado. La comunicación implica llevar a cabo un diálogo en el ambiente de confianza que propicie el intercambio de ideas, experiencias y dudas entre el docente y el alumno, el docente y la familia, y el docente y sus colegas. El contenido de esta comunicación se determina por la retroalimentación que genera el docente a partir de la valoración de los logros de aprendizaje de sus alumnos. Los especialistas en evaluación recomiendan ir más allá de la retroalimentación tradicional para impulsar el aprendizaje de los alumnos. Por tanto, para realizar una comunicación que cumpla con este propósito, es preciso analizar de manera breve la retroalimentación con el fin de comprender en qué consiste y cuáles son los aspectos que deben considerarse para integrarla. Al hablar precisamente de estos tipos de información por parte del alumno, las madres, los padres de familia o cualquier otro destinatario durante esa comunicación darán sentido a la retroalimentación y generará un cambio que permita el cumplimiento de su propósito. Rebeca en el 2010 nos señala algunos aspectos que pueden considerarse en la retroalimentación y sirven de base para llevar a cabo la comunicación con alumnos, madres, padres de familia o tutores y con los colegas docentes. Entre ellos destacan las siguientes. La retroalimentación abarca desde el conocimiento de los alumnos, sus procesos de aprendizaje, su autoestima y su motivación hasta sus acciones futuras. Esto significa que cualquier retroalimentación que se proporcione tendrá un impacto y según el contenido y la forma en que se brinde, este puede ser positivo o negativo en los alumnos. Cada evaluación debe incluir la comunicación de los logros de aprendizaje y, por tanto, la retroalimentación. Solo si esta comunicación se convierte en una acción sistemática, los alumnos podrán integrarla a su proceso de aprendizaje. En consecuencia, es necesario que en las evaluaciones inicial, del proceso y final, así como en las coevaluaciones y autoevaluaciones, se brinde un espacio para retroalimentar el aprendizaje de los alumnos. La retroalimentación se hace sobre lo que ya sucedió. Sin embargo, debe establecerse un puente entre lo logrado y lo que debe efectuarse para mejorarlo en el futuro inmediato. Cuando el alumno comprende que la retroalimentación favorece el análisis de sus resultados y cómo puede mejorarlos,
permite que se establezca un diálogo con él, es decir, que se le considere un actor activo y no solo un receptor de información, ya que en la medida en que exprese sus inquietudes, dudas y valoraciones y las contrasta con el punto de vista del docente o de sus compañeros, puede esclarecerlas y contar con la información para realizar cambios y mejorar su aprendizaje. La elección entre la retroalimentación grupal y una individual deberá considerar las características del grupo. Por lo general, en la medida en que el alumno va logrando la madurez para responsabilizarse de su proceso de aprendizaje y tiene un mayor conocimiento de sus fortalezas y debilidades, podrá aprovechar las retroalimentaciones grupales. Si a esto se agrega el ambiente de colaboración, estas retroalimentaciones incluso propician el intercambio de estrategias, ideas y recursos entre los alumnos. Si en el grupo aún no se ha consolidado este ambiente o exige una desigual responsabilidad sobre el aprendizaje, es posible organizarlo para realizar retroalimentaciones a grupos más pequeños y comentar con ellos los aprendizajes logrados y las dificultades más frecuentes para que se expresen incluso sus necesidades y compartan sus puntos de vista y estrategias con el fin de que el intercambio favorezca el mejoramiento de todos, así como el ambiente de colaboración. La retroalimentación individual siempre dará la oportunidad de conocer mejor a los alumnos y de crear compromisos, que eso es muy importante, que atiendan las características particulares de cada uno. En los casos de los alumnos cuyas interferencias en el aprendizaje estén provocando un rezago respecto del resto de sus compañeros, una retroalimentación individual brindará información valiosa para ofrecerles los apoyos que requieran. La comunicación de los logros con los alumnos. Ya vimos un ejemplo de la comunicación con los padres, que también vamos a retomar en un momento, pero ahora vamos a ver la comunicación de los logros con los pequeños. La comunicación de los logros de aprendizaje con los alumnos no tiene una forma única de realizarse, por lo que será la experiencia y el conocimiento del docente sobre sus alumnos lo que le permitirá elegir la más adecuada. A continuación se presenta un conjunto de sugerencias acerca de qué debe incluir la comunicación. La primera consideración es que si los alumnos reciben una retroalimentación que los motive y oriente adecuadamente, podrán aprender a autorregular sus procesos de aprendizaje. En otras palabras, aprenderán a aprender y tendrán interés en lograrlo. En atención a la edad de los alumnos, la comunicación con ellos debe basarse en las observaciones de lo que el alumno ha aprendido y cómo lo ha logrado. Para ello, nos recomiendan confiar absolutamente en las capacidades del niño y acoger todas sus respuestas como lo más interesante que suceda en el día. No imponer los criterios del adulto, es decir, no manipular las preguntas para que el niño responda lo que el adulto pretende. Saber esperar nuevas respuestas y nuevas preguntas por parte del alumno. Ayudar al alumno a comprender el presente para inventar el futuro. En tanto, esta comunicación tendrá la intención de indagar acerca del proceso de aprendizaje del alumno, así como el propósito de obtener información para guiarlo hacia nuevas formas de ser y hacer. Se recomienda que en un ambiente de confianza se le planteen preguntas como: ¿cómo lograste esto? ¿Estás contento porque te salió bien? ¿Te gustaría intentarlo de otra manera? ¿O has intentado hacerlo diferente? La comunicación de los logros del aprendizaje al alumno. Valoración del logro de los aprendizajes de los alumnos. Explicación de la brecha entre el aprendizaje esperado y lo que realmente aprendió. Explicarles por parte del alumno sobre su proceso de aprendizaje.
Tiene que haber una explicación por parte de él, una conciencia de lo que ha aprendido y así realizará una autovaloración de su papel en su propio aprendizaje. Orientación y apoyo para la autoevaluación del alumno. Acuerdos sobre acciones para mejorar el aprendizaje. Al comunicar los logros de aprendizaje a los alumnos, deben cuidarse el contenido, la forma y el tiempo transcurrido desde que se realizó la evaluación hasta que se conversa con ellos. El factor tiempo tiene un significado en la comunicación de los logros de aprendizaje. Si no se lleva a cabo en un lapso breve y razonable, perderá relevancia para los alumnos. Por esta razón, es importante que en la planificación se contemple el tiempo necesario para esta comunicación. Diversos investigadores señalan la necesidad de llevar a cabo la comunicación en un ambiente de confianza, donde el docente y los alumnos se sientan cómodos y con libertad para entablar ese diálogo constructivo. De lo contrario, es posible que el alumno no exprese sus inquietudes y dudas, dando lugar a un círculo vicioso en el que persistan los obstáculos. En cuanto al contenido, se sugiere incorporar un diálogo en el que se aborden los aspectos que se describen a continuación. Una de las prácticas más comunes entre los docentes es acompañar con alguna frase de felicitación o de solicitud de mayor esfuerzo a los logros del aprendizaje de los alumnos. Además de que esta práctica solo incluye uno de los 3 tipos de información que constituyen la retroalimentación, sus consecuencias pueden ser negativas, porque incluso las frases cuya intención es felicitarlo pueden impedir que reconozca que puede mejorar su propio aprendizaje. También, estas investigaciones muestran que este tipo de frases no motivan a los alumnos a cambiar en el futuro, ni generan en los padres de familia mayor atención hacia la formación de sus hijos. Más bien, suelen provocar que se convenzan de que con lo que hacen es suficiente o de que no tiene sentido un mayor esfuerzo. ¿Para qué? Ya que el alumno no tiene la posibilidad de alcanzar los resultados esperados. En conclusión, esta práctica impacta negativamente los aprendizajes de los alumnos porque no los mejora, tampoco transforma sus procesos de aprendizaje ni genera acciones futuras y puede tener efectos no deseados sobre la autoestima y la motivación por seguir aprendiendo. Escuchar y observar a los alumnos durante la comunicación brindará información valiosa. Por esta razón, es necesario que el docente propicie una comunicación donde el alumno sea activo, reaccione y exprese impresiones, preocupaciones y puntos de vista, en un ambiente de confianza donde prevalezca el respeto. Además, escucharlos durante la conversación permitirá al docente adecuar su lenguaje verbal y corporal para cumplir el propósito de la comunicación. También favorecerá que el alumno comprenda que la evaluación le puede ayudar a aprender. Con el propósito de lograr que la comunicación favorezca el mejoramiento de la calidad y el nivel de los aprendizajes, es necesario tener presentes sus impactos en la autoestima y la motivación para aprender. Por ello, para concluir esta sección, se insiste en que el docente considere que la manera en que el profesor o profesora informa al alumno o a la alumna o alumno de sus resultados y de la evaluación de su proceso de aprendizaje. Aquí influye mucho en la autoimagen que va construyendo la niña, el niño o adolescente y en las expectativas que se va configurando. Y estas expectativas son un condicionante muy relevante de sus posibilidades futuras. Tal como se ha dicho anteriormente, la confianza en las propias posibilidades para realizar una tarea ayuda de manera importante a que la tarea pueda ser realizada adecuadamente.
La comunicación de los logros con las madres y los padres de familia o tutores. Existen muchas preguntas alrededor de la comunicación de los logros del aprendizaje con las madres, los padres de familia o tutores. Sin embargo, las de mayor relevancia para el aprendizaje de los alumnos son: ¿qué información debe proporcionarse a las madres, los padres o tutores? ¿Qué información puede brindar el docente para que las madres, los padres o tutores comprendan los logros del aprendizaje del alumno? ¿Y cómo pueden contribuir a mejorar el aprendizaje de los alumnos? Las madres, los padres o tutores de los alumnos generalmente tienen un interés especial en la información relacionada con los logros del aprendizaje de sus hijos o pupilos. Y si no conocen el significado de un nivel de desempeño o calificación, suelen crear sus propias explicaciones y tomar o no medidas al respecto, medidas de acuerdo a los resultados de sus hijos. Estas explicaciones pueden basarse en los logros previos de sus hijos o en el conocimiento que tienen de estos. Por tanto, si el resultado era el esperado por ellos, suelen no hacer nada y tomar una actitud de aceptación o de resignación, sea el caso que sea. Si por el contrario el resultado es inesperado, buscan las razones o crean una explicación, como cuando no reciben orientación. Y las medidas que pueden o no tomar en estos casos no contarán ni con la información ni con las sugerencias adecuadas, por lo que no siempre contribuir al mejoramiento del aprendizaje de sus alumnos. Puede que ni siquiera contribuyan las acciones que ellos tomen al respecto. La propia cartilla de evaluación, como se llamaba, o la boleta de calificaciones, permite consignar orientaciones más puntuales sobre el logro de los aprendizajes de los alumnos. Sin embargo, el intercambio personal con las madres, los padres de familia o tutores posibilita que la comprendan mejor y de esta manera, pues que ellos tomen las acciones necesarias para mejorar desde su trinchera el proceso de aprendizaje de sus hijos. Si las madres, los padres o tutores conocen el proceso seguido por sus hijos, entonces los aprendizajes esperados, los retos que suponen y los criterios con que se evalúan, así como los progresos y obstáculos que el docente ha identificado, podrán incentivarlos a realizarlos de la mejor manera. En primer lugar, esto les permitirá comprender qué se espera de los alumnos y cuáles pueden ser los retos que deben enfrentar en su camino como aprendices, así como cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus áreas de mejora. El desarrollo de los hijos en la escuela suelen brindar a las madres y padres otro punto de vista sobre sus hijos, y si este se explica con claridad, es probable que puedan trabajar junto con alumnos y docentes para mejorar su desempeño. Por consiguiente, debe comunicárseles las acciones que se llevarán a cabo desde la escuela, cuáles son las estrategias que implementará el maestro, cuáles fueron los acuerdos establecidos con el alumno y cómo puede apoyarse desde casa. De esta manera, será posible coordinar apoyos. A continuación se mencionan algunas precisiones para estas dos acciones. Establecer juicios sobre los logros de aprendizaje de los alumnos durante un bloque o trimestre se logra al analizar las evidencias de aprendizaje relevantes respecto del aprendizaje esperado que se evalúa, los cuales son válidos y confiables porque fueron objeto de la enseñanza. Y para seleccionarlas se establecieron previamente criterios de evaluación. A partir de estas evidencias de aprendizaje y de la observación del proceso de aprendizaje de cada alumno, el docente identificará y definirá los apoyos específicos que requieren los alumnos cuyo aprendizaje no ha sido el esperado.
Asimismo, señalará las situaciones que interfieren o favorecen el aprendizaje de cada alumno. Con el análisis de las evidencias, el docente tiene información que debe consignar en su boleta de calificaciones a partir de cada trimestre. Para que los alumnos, ¿verdad?, que presentan un rezago, el maestro pueda tomar decisiones de manera oportuna. ¿Cómo comunicar los logros a los alumnos? Con la comunicación de los logros de aprendizaje desde el enfoque formativo de la evaluación, se busca contribuir al mejoramiento del nivel y la calidad de los aprendizajes de los alumnos. Por tanto, como se señaló anteriormente, esta debe realizarse en un clima de confianza y respeto en el que el docente y el alumno se sientan con libertad para expresarse. Al tratarse de comunicación, es fundamental que el docente establezca un diálogo con el propósito de dar a conocer su juicio de valor sobre los logros de aprendizaje e indagar las causas de estos logros a partir de escuchar al alumno. Se sugiere que durante este diálogo el docente confíe absolutamente en las capacidades de sus alumnos y tenga en cuenta todas las respuestas con respeto y seriedad, dándoles la importancia que se merecen. Confíe absolutamente en las capacidades del alumno. No manipule las preguntas para que el alumno dé las respuestas que usted espera y no las que él considera. Considere recibir nuevas respuestas. Hay que abrirnos y nuevas preguntas por parte del alumno. Para que dicha comunicación cumpla con el propósito del enfoque, se sugiere apoyar al alumno para que realice una autoevaluación sobre su proceso de aprendizaje. Indique qué le ha dado mejores resultados y qué puede mejorar. En otras palabras, se le ayudará a autorregular su proceso de aprendizaje al apoyarlo a identificar cómo aprende y en qué debe trabajar. En este momento es deseable brindar tanto al alumno que no obtuvo los logros esperados como a quien sí los alcanzó, las orientaciones que les permitan mejorar sus aprendizajes. Establecer acuerdos es muy importante sobre acciones que mejoren el aprendizaje. Estos despertarán el interés y compromiso de nuestros alumnos y les permitirán comprender que la evaluación puede apoyar su aprendizaje, el cual no concluye al ser evaluado, porque siempre tendrá la posibilidad de continuar aprendiendo y de hacerlo cada vez mejor. Además, se sugiere que el docente sea consciente del impacto de la que la comunicación puede producir a sus alumnos, ya que al informarle cuáles fueron sus logros y escuchar la explicación de ellos, se incide de manera negativa o positiva en su proceso de aprendizaje. Si el alumno tiene las oportunidades o la oportunidad de valorar sus estrategias y expresar sus inquietudes y dudas, podrá tomar decisiones para mejorarlas o intentar nuevas estrategias. Además de que aprenderá a autorregular su proceso de aprendizaje. Si por el contrario no se le escucha, es posible que continúe intentando lo que le ha dado resultados negativos, porque no conoce otra manera de hacerlo. Su autoestima incide directamente en la seguridad que tenga el alumno de ser o no un aprendiz capaz. En este sentido, se recomienda que el docente cuide la autoestima del alumno, porque si éste llega a concebirse como alguien que no puede aprender, no intentará mejorar. Por ello es importante que al iniciar la conversación se aborden logros y así sabrá que pueden aprender y superar lo que haya sido un obstáculo en su aprendizaje. La motivación por aprender impulsa al alumno a enfrentar nuevos aprendizajes y a superar todo lo que le pueda obstaculizar su proceso. Si la motivación se daña, es poco probable que el alumno se esfuerce o se interese en la escuela.
Si los acuerdos representan retos alcanzables y el alumno cuenta con las herramientas y el apoyo del docente para conseguirlos, podrá mejorar su aprendizaje. Si por el contrario su autoestima y motivación están disminuidas, no habrá cambios en su aprendizaje. Y es así, querido compañero maestro y querida compañera maestra, que dejo para ti este estudio tan interesante de cómo realizar retroalimentaciones a nuestros alumnos y cómo comunicarlos con los padres, las madres o tutores. De esta manera, te invito a que sigas apoyando mi canal, suscribiéndote, darme dedito arriba, darle un like, darle clic a la campanita de notificaciones y sobre todo compartir este material que dejo para ti de manera gratuita.